El tema que queremos seguir estamos revisando los evangelios, ¿verdad? Y esta vez vamos a tomar acerca de la misión del creyente, basado en Mateo 5, del 13 al 16. Se ha dado una lectura corta, y realmente hay tanto contenido en esta pequeña ilustración que habla de la sal y de la luz, y la enseñanza de lo que hemos visto en las bienaventuranzas. El Señor, cuando los preparaba a los discípulos, dice que vio la necesidad en el mundo, ¿verdad? Que había mucha necesidad, y los iba preparando, y dentro de esa enseñanza que Jesús presenta, es que los discípulos sean sal y sean luz. Y qué hermoso. Felices son los que desarrollan entonces, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Y en la aventuranza decíamos, felices son los que sufren por el Evangelio. Qué hermoso, hermano, que Mateo ahora ha arreglado su material para enseñarnos que el propósito de la transformación interna del creyente es la evangelización. Mire usted, ¿llegar a dónde? A los necesitados, llegar a la sociedad, llegar a las personas perdidas con la sal y la luz de Cristo. Esto es lo hermoso de todo. La sal habla de qué? Habla del carácter interno que fluye en una sociedad en decadencia. La sal en medio de una sociedad decadente, llevando qué cosa? A la humanidad a la ruina. Eso es lo que hace el pecado. Pero qué bueno que en medio de todo está la sal. Está usted, amado hermano. La sal, entonces vemos que es algo importante. El 22 de enero de este año, a manera de ilustración, allá en Nueva York, y se anuncia en New York Times lo siguiente: Jack Phillips, dueño de una pastelería en Colorado, se hizo famoso involuntariamente. ¿Por qué? Al rechazar elaborar una torta matrimonial para la boda de una pareja gay. Él no quiso hacer la torta para esta pareja. Y esta pareja, Charles Gray y David Mules, acudieron en junio de 1912, dice, a la pastelería, ¿no? Pero este hombre se negó. Eso le llevó a este hombre, que se sentían discriminados, los llevaron a los tribunales. Los tribunales fallaron a favor de este hombre, que se estaba haciendo algo así como acá hablan de, la palabrita está adecuada, es discriminación, gracias, que estaban discriminándolo. Y fallaron a favor de él. Pero sin embargo el juicio continuó. Y nuevamente en 2015 le dan la razón a esta gente, pero el hombre no se quedó ahí. Sus convicciones no podían fallar, ni ser falladas por una ley corrupta. Dice que él va hacia la Comisión de Derechos Civiles y con el tiempo la justicia estatal rectifica a esta pareja a este hombre, de que todo estaba a favor de él. O sea que el pastelero pudo salir de pagar una deuda, una multa, por hacer racismo, como ellos lo consideran el pecado, y no hacer un pastel a esta pareja gay. Ahora, ¿qué vemos en este hombre? Si aplicamos a estos principios, vimos que él no quiso verse afectado en su fe. Prefiero dejar de ganar dinero, pero no voy a hacer esta torta para no involucrarme. Y de esta manera Phil viene a hacer ¿qué cosa? Viene a ser sal de la tierra, en medio de una sociedad corrupta, que 2 veces fallaron a favor de ellos. Hermanos, entonces si aplicamos esto a nuestras vidas, decimos que nuestra tarea es guardar nuestras vidas puras, para que podamos salar esta tierra que está corrupta, como lo hizo este hombre. ¿Qué importa que pierda el negocio? ¿Qué importa que me cierren el negocio? Pero primero eran mis convicciones de que yo no puedo aceptar las cosas del mundo. Entonces vemos que las buenas obras definen cómo buscar siempre el bien. Buscar lo mejor para otros, aun cuando estos otros no toleran, como esta pareja, ¿no? O no nos aceptan.
pero nuestra luz debe de brillar en medio de todo. Y la luz de Cristo brilló en este hombre con el correr de los años, porque se dio este resultado y ahora él es feliz y ese testimonio ha servido para que muchos también busquen al Señor. Sin embargo, en el mundo antiguo dice que la sal tenía un alto valor, tanto así que a los soldados se les pagaba con sal, en vez de que con moneda se les pagaba con sal, para que puedan ellos tener este elemento especial en casa. Ahora, el servicio o las obras del creyente es como la sal. Y acá en la Biblia hemos visto que nosotros hemos sido llamados a ser sal para servir. Entonces, vamos a ver la primera característica, número 1. La misión del creyente es ser sal. Y mire conmigo lo que dice el versículo 13. Dice bien claro, vosotros, tú, nosotros, dice que somos sal de la tierra. Palabra del Señor. Y este vosotros, parece mentira, está en plural. ¿Y qué enfatiza? Enfatiza la importancia del discípulo de servir. Eso es lo que enfatiza, la importancia que cómo debo de servir yo como sal. Y en este versículo vemos que no es una opción cuando dice vosotros sois la sal de la tierra. La única opción es decir qué tipo de sal somos. Esa sería lo único que podríamos encontrar. ¿Qué tipo de sal somos? Porque bien claro dice la palabra, si la sal se ha desvanecido o se ha vuelto insípida o no tiene sabor, ¿de qué sirve? Si el creyente se vuelve insípido como sal, se siente desvanecido, ¿de qué sirve? ¿Verdad? La sal puede perder su sabor, hermanos, si se diluye. Y acá en este pasaje, los cristianos pueden dañar o perder su testimonio, porque el creyente es sal. La sal sin sabor, bien claro, repito, para nada sirve, sino dice para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal que no se podía usar en aquel entonces como perseverante para realizar el sabor era absolutamente inservible. Se tiraba a la vera del camino. Pero yo me pongo a pensar, hermanos, qué triste es saber que nosotros muchas veces no entendemos que nuestro servicio a Dios debe de servirnos para mantener una vida que le dé sabor, que le dé sazón a la verdad de Dios. ¿No le parece? Nuestra vida debe de reflejar aquello. ¿Por qué? No debe ser carga, debe ser privilegio servir al Señor. Es un privilegio que tú sirves al Señor. Y la misión que Dios nos ha dado nos honra al considerarnos nosotros dignos, recuerde bien, dignos de servicio acá en la tierra. Amado hermano, recuerde que la sal que no se podía usar en aquellos tiempos, repito, se tiraba en las sendas de los caminos. ¿Verdad? Qué importante es la sal. En aquella época no había refrigeradoras. Pero sin embargo, para que la carne, el pollo, el pescado pueda resistir, se le echaba sal, ¿verdad? Porque si no se podría. Para eso sirve. Entonces mire usted la importancia. A los cristianos, vuelvo a repetir, se les llama la sal de la tierra, porque nuestro deber es penetrar a ese mundo perdido. Es entrar a lo profundo usando el poder del Espíritu de Dios cuando nos dejamos ser usados. Somos sal para poder romper esa podredumbre que tenemos por delante. Y Santiago 1:27 dice al respecto, entre otras cosas, deben guardarse sin mancha del mundo. Cuando usted o tú eres sal,
tienes que guardarte sin mancha del mundo y conservarse limpios de la corrupción. Interesante lo que dice acá Santiago. ¿Por qué? Porque también Pablo lo dice bien claro que nosotros somos embajadores de Cristo para traer la vida de Dios a este mundo que está en tinieblas, este mundo que está en plena oscuridad, que vive en el pecado. Cuando hablamos de la sal, podemos decir que la sal preserva, ¿verdad? Repito, evita que las cosas se echen a perder y que se descomponga. ¿Por qué? Porque la sal limpia. La sal desinfecta. Así entonces, los creyentes, igual que la sal, deben de ayudar en que las personas sean limpias delante de Dios, ayudándolos como en la restauración, en la reconciliación con Dios y con los hombres, con unos con otros. Ese es nuestro trabajo, hacer ese trabajo de limpieza espiritual, hacer ese trabajo de la sal. Para eso el Señor nos ha puesto en este mundo. Y también Pablo lo dice en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo como Dios los exhortara, dice, a cada uno de ustedes por medio de nosotros. Y dice, en nombre de Cristo Jesús le rogamos que reconcilien al mundo con Dios. Y solamente, amados hermanos, nosotros podemos reconciliar al mundo con Dios cuando nos dejamos ser usados por el Espíritu Santo como sal de la tierra, sabiendo de lo que es este mundo. También podemos decir que la sal penetra. Ella inserta una nueva calidad a la sustancia. Póngale usted un poco de sal al pollo que está preparando, o a la carne, al asado, ¿verdad, María? Déjelo unas horas y ponga al asado. ¿Cómo va a estar esa carne? Deliciosa. Nosotros hemos tenido experiencia cuando estábamos en la casa de ella. Cambia completamente el sabor cuando la sal es echada. Entonces, si esto mismo aplicamos al creyente, el creyente debe de penetrar al mundo e insertar el sabor de Cristo a este mundo insípido, a este mundo que se está corrompiendo. Y solamente cuando reconocemos que somos sal en manos de nuestro amado Dios. También podemos decir algo más de la sal. La sal es quieta. El trabajo de la sal es visible, pero trabaja silenciosamente, sin hacer ningún tipo de ruido durante su trabajo. Y ese debe ser tu trabajo, hermano, quieto. No hacer ruido cuando haces. Que nadie te aplauda, que nadie te reviente cohetes, sino que tu trabajo sea silencioso para la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar del otro punto, la misión de lo que es la luz, porque la palabra nos dice, ustedes son la sal y son la luz de este mundo. Para empezar, el creyente debe de tener la luz de Cristo a través de su testimonio. Y el versículo 14 bien claro lo dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Mi testimonio no se puede ocultar. Y lo podemos ver en 1 Juan 1:5, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y aquí el Señor nos dice a nosotros, vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor está hablando acá de una misión compartida que tenemos con Dios. ¿Y cuál es esa misión compartida? Alumbrar la luz de Dios a través de Jesús, porque Jesús es la luz. Este versículo 14. Hermano, esto no es algo precioso que se diga de ti que tú eres la luz de Jesús. Dios es la luz, Cristo es la luz. Y aquí dice, el creyente es la luz del mundo. Mire usted, Dios es su luz.
Cristo Jesús es luz. Y ahora Cristo nos dice a nosotros que tú eres luz. Amado hermano, el creyente no alumbra su luz, sino alumbra la luz de Cristo. Y aquí también Pablo nos exhorta en Filipenses 2:14 al 16 diciendo que si nosotros somos la luz del mundo, tenemos que hacer todas las cosas sin queja ni contienda, para que sean intachables y puras los hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa. Mire usted, en ella ustedes brillan como luz, brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto, ¿qué? La palabra de Dios. Así dice que en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido en vano el trabajo. Cuando Pablo dice, no en vano he corrido la carrera. Sigo extendiéndome. Eso es cuando es la luz de Cristo que está alcanzando. Y nosotros tenemos ese llamado a ser luz también en medio de esta generación. Hermanos, lo que la luz es y hace en el creyente debe ser algo que glorifique al Señor. La luz siempre ha sido una metáfora bíblica ¿de qué? De verdad y de santidad. Cada vez que hemos hablado de luz, hablamos de la verdad y hablamos de la santidad. Y qué bueno que siempre fue usada por Jesús para describirse a sí mismo. Y esto lo vemos en Juan 9:5. Entonces quiere decir que como luz, nosotros somos luz, ¿verdad? Si Dios es luz, Jesús es luz, ahora te dice, tú eres luz de este mundo. Hermano, donde Dios te lleve, tú tienes que iluminar la luz de Cristo. Si estás en una reunión familiar y escuchas hablar de cómo sacarle provecho al gobierno en Income Tax, ahora que viene la época de Income Tax, tú tienes que terciar ahí y decir, esto es incorrecto, aun cuando te señale tu familia. Yo no puedo sacarle ventaja al gobierno. Lo dice la palabra de Dios y lo hago porque soy luz del mundo. Y eso es lo que habla. Si estás en el trabajo y te piden algo que hagas en contra de un empleado o en contra del jefe, y tú aceptas esas cosas, hermano, no lo hagas. Tú tienes que ser completamente diferente, que tu testimonio se pueda ver en el trabajo que tú irradias. ¿A quién? A Cristo Jesús. Esa es una gran verdad. Lamentablemente muchas veces perdemos eso. Y hay que recordar que el creyente es luz y debe de alumbrar para eliminar, ¿qué cosa? La oscuridad. Oscuridad del pecado. Tiene que experimentar una transformación radical, una transformación que sea a la semejanza de Cristo. Y nosotros vamos a ello, porque ya tenemos. Y 2 Corintios 3:18 nos dice, bien claro. Entonces cuando hablamos de la luz dice que opera de diversas formas. ¿Qué hace la luz? Si yo le preguntara a usted, en medio de la noche. La luz nos guía, ¿verdad? Muestra el camino a seguir, conduce por el camino correcto. Entonces, la palabra del Señor es lámpara a los pies del creyente que nos conduce hacia Cristo. Si lo vamos aplicando. ¿Para qué? Para no permanecer en tinieblas. Y qué bueno que Jesús dijo, yo he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas, sino permanezca en luz. Tenemos que tener ese carácter del Señor Jesucristo, y esto lo vemos en Juan 12, versículo 46. Y si hablamos de luz, también la luz advierte los peligros que esperan a una persona en el camino diario, ¿verdad? El creyente debe demostrar entonces, ¿qué cosa? Buen testimonio, como dice el versículo 14, se dice, acerca de la ciudad. Dice que está asentada sobre la colina y no puede ser escondida. Tu testimonio, amado hermano, amada hermana,
No puede ser escondido. Tiene que ser como esa luz asentada en lo alto. Y dos cosas se dice acerca de la luz. Se le pone un candelero y alumbra todo lo que está en la casa. Entonces, el creyente estamos para alumbrar como luces en el mundo. Repito, somos como aquella ciudad, aquellos candeleros en medio de un apagón tan común como sucede en nuestros países. ¿Usted ha visto en su país alguna vez cuando había escasez de luz? ¡Bum! Volaron una bomba. En mi país, por ejemplo, por los años 80, teníamos escasez de luz todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el terrorismo hizo mella y atacó la luz. Y cuando veíamos una lamparita, era suficiente para poder guiarnos en medio de la oscuridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, como esas luces que alumbren. ¿Y por qué el creyente tiene que ser sal y luz de la tierra? Hay un propósito en estos pequeños versículos. El versículo 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el propósito del creyente como sal y luz es mostrar sus obras, mostrar su servicio. ¿A quién? A los hombres. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a glorificar, para que ellos conozcan a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando somos usados como sal y cuando somos usados como luz. El creyente entonces debe demostrar buenas obras, pero cuidado, debe ser cuidadoso respecto a cómo hace sus obras delante de otros. ¿Cómo hago estas obras delante de otros? ¿Hago para que me vean a mí o hago para que vean al único Dios del universo? Para que lo vean a Jesús. Y en la palabra de Dios nosotros tenemos respuestas acerca de cómo debo actuar yo como luz o como sal. Y Santiago nos hace una pregunta, diciéndonos: ¿quién es el sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién? Que lo demuestre con su buena conducta. Mire, mediante obras hechas con humildad que le da sabiduría. Esto está en Santiago 3:13. Acá estamos viendo como creyente, entonces, debo ser sal y debo ser luz. Amados hermanos, esa es la suprema razón porque muestra que el creyente debe alumbrar delante de los hombres. Y repito, para que los hombres, al conocer esta verdad, glorifiquen un día a Dios, para que estas personas un día reconozcan a Dios. La gloria de Dios debe ser principal meta en cada uno de nosotros. Esa es mi meta, que muchos conozcan a Dios mediante las obras que se puede hacer. El que habla, por eso dice, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Y el que presta algún servicio como quien tiene el poder de Dios por medio de Jesucristo, quien sea la gloria, el poder de los siglos de los siglos. Hay una ilustración acerca de Joanna Thomas, ya voy terminando. Esta es una misionera, una mujer que mostró la gloria de Dios en las cárceles del África cuando estuvo. Ella es un ejemplo de luz en medio de la oscuridad. Esta mujer habló con las mismas palabras que Cristo pudo hacerlo con los presos. El ministerio de ella tuvo el poder, mire, del Espíritu Santo. Su trabajo fue duro, fue peligroso ministrar en cárceles de Sudáfrica. ¿Usted ha visitado alguna vez una cárcel? Ve la calidad de personas que hay ahí, son rudas. Pero sin embargo, de acuerdo a este versículo que estamos hablando de 1 Pedro 4:11, su trabajo fue, dice, porque lo llevaba en el corazón, para glorificar a Dios. ¿Cómo? Ministrando a los hombres malos, ministrando a delincuentes, ministrando a asesinos, ministrando a pandilleros,
que no tuvo reparo ella en dedicar su tiempo. Esto era buenas obras, mi tiempo para aquella persona. Amados hermanos, su amor al Señor le llevó a aceptar este resto, aún a costa de su vida. Quiero concluir. Si nosotros aplicamos estas bienaventuranzas que se dieron como enseñanza a los apóstoles y que decíamos el domingo pasado, felices son los pobres de corazón, felices son los que reconocen su necesidad, vamos a poder ser sal y luz de la tierra. ¿Cómo? Mostrando nuestras buenas obras, sirviendo para que otros vengan y conozcan a Cristo. No desperdicie esa oportunidad de ser sal. Que su trabajo no sea insípido, que su trabajo sea útil, que su trabajo, hermano, como luz, alumbre lo que necesita ser alumbrado, para que muchos que vienen detrás no tropiecen, más por el contrario, por nuestras buenas acciones, ellos puedan glorificar a Dios. Que el Señor los bendiga de una manera muy especial.